Muy buenos días, amigos. Gracias por acompañarnos a este estudio matutino de Shabbat. Vamos a comenzar con el capítulo 26 en nuestro estudio verso por verso de Génesis, del libro de Génesis. Y bueno, hoy vamos a continuar viendo el desempeño de Isaac en relación a la bendición que el Señor le dio, también con relación a la relación que tuvo con enemigos. Vamos a ver simbolismos muy importantes relacionados con la Escritura. Recordemos que para poder entender, para poder comprender la Biblia, sobre todo en los primeros libros del Pentateuco, la Torá, lo que es llamado la Torá, la ley de Moisés, tiene que ver con comprender cuando menos los simbolismos más importantes. Y en base a los simbolismos es como Dios te revela el conocimiento de la Escritura en lo general. Así es de que hay que poner mucha atención, hay que tomar nota, hay que continuar estudiando. Hay muchos simbolismos y de la misma manera el Señor nos permite tener una comprensión cíclica de la Escritura a través de las analogías, los acontecimientos de la Biblia, los primeros acontecimientos que se ven registrados en Génesis, nosotros los vemos de manera analógica a través de la historia de la humanidad y a través de diversos acontecimientos que se encuentran registrados en la propia Biblia. Entonces es muy importante poder entender el mensaje divino a través de estos mensajes, a través de estos simbolismos. Ustedes van a comenzar a entender por qué razón es importante el agua, en qué sentido Dios habla cuando se refiere a las aguas vivas. Porque el Egipto, no solamente como una nación determinada, representa muchas cosas. En fin, vamos a ver todos estos temas y como lo hemos visto desde el capítulo 1 de Génesis. Así es de que pues vamos a consagrar este tiempo, vamos a pedirle al Señor que nos permita recibir de Él, de su Espíritu, la mayor comprensión posible para que la comprensión de este capítulo sea de edificación para nuestras vidas. Vamos a tener una oración, por favor. Bendito Padre Celestial, gracias te damos, te alabamos, Señor, en este Shabbat, porque eres tan bueno y misericordioso y nos permitiste llegar a este día, mi Dios, en que no solamente tenemos la doble porción de alimento, Señor, sino también de tu Espíritu para entender la palabra. Abre, Señor, nuestro entendimiento, nuestro corazón para poder aprender. Queremos como niños sentarnos, Señor, y desear como la miel, como leche no adulterada, la palabra tuya, Señor, proveniente desde Sión. Gracias, Papito, porque tú nos estás mostrando tus maravillas a través de la Torah. Te pedimos que abras ese pozo, Señor, de aguas vivas para nosotros, para que este día podamos comprender tu palabra. Te alabamos y te bendecimos en el nombre y por los méritos de Yeshua. Amén. 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 Bien, vamos al versículo 1 del capítulo 26 del libro de Génesis. Dice: después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció el Señor y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Aquí hay algo bien importante. Cuando dice la Escritura, cuando habla la Escritura acerca de Egipto, tiene que ver con esclavitud. Lo que tiene que venir a tu mente una vez que ya estás familiarizado con los eventos de la Escritura,
lo que viene a tu mente es esclavitud. El tiempo en que Israel estuvo esclavo en Egipto, en la tierra de Egipto, y todo lo que representa. Ahora, históricamente hablando, eso es lo que viene a tu mente, la esclavitud del pueblo de Israel en Egipto. A partir de ahí tienes que comenzar a trabajar tu mente, y en base a lo que ya, lo poco o mucho que puedas conocer, eso no importa, finalmente es el Espíritu de Dios quien va a darte, va a ministrarte conforme el anhelo de tu corazón, conforme lo que tú desees conocer más. Y si ese es tu anhelo, no importa que conozcas muy poco, el Señor te va a hacer comprender mejor cada día. Solo tienes que ser persistente. Ya dejé eso, por favor. Y entonces el asunto es que, perdón, es que me distraje ahorita. Les comentaba que Egipto es lo que representa esclavitud, pero también en otros aspectos de la Escritura nos representa el desierto. Un desierto y en el desierto no hay aguas. ¿Por qué el desierto? Porque precisamente tiene que ver con el destierro, con el exilio, y entonces ya comienzas a identificarte. Si tú eres una de las ovejas perdidas de la casa de Israel, entonces tienes que pensar que lo importante que debe ser para ti comprender la Escritura, comprender todos los simbolismos, porque entonces vas a comenzar a identificarte como parte del pueblo de Dios, como parte del Israel que se encuentra disperso en todas las naciones del mundo. Y entonces, al tú empezar a entender que Egipto y desierto tienen una similitud simbólica en ese sentido, entonces vas a comenzar a entender que no hay agua y que hay que buscarla. O sea, sí hay agua, pero hay que buscarla, no es común. Es difícil hallarla. Entonces, bajo esa perspectiva, puedes comenzar a volver a leer desde el versículo 1, dice, después hubo hambre en la tierra. Y cuando hablas de hambre, tiene que ver también con una necesidad de la palabra de Dios. Y vamos a ver cómo es que Yeshua, un poquito más adelante, vamos a ver cómo Yeshua es que habla acerca del hambre, acerca de la comida que perece y la comida que él le exhorta para que nosotros busquemos, que es la comida que no perece, que es precisamente la palabra de Dios. Así es de que nada más en estos dos versículos tú puedes ver la cantidad de simbolismos necesarios que tú tienes que ir, con los que tienes que irte familiarizando para poder comprender la Escritura cada día mejor. ¿Ok? Entonces dice, hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre. Entonces estamos hablando de dos eventos muy importantes, por eso, y la Escritura registra todos estos eventos porque son muy importantes para que tú los consideres. Ya había habido un tiempo de hambre, que fue precisamente cuando Abraham descendió a Egipto y estuvo en riesgo Sara. Pero finalmente el Señor no sucedió como aquí, como Isaac. En el caso de Isaac, Dios le advierte, le dice, no desciendas a Egipto. Pero en aquel entonces Abraham descendió, y aún así el Señor preservó la vida de Abraham y la vida de Sara. Y no solo eso, sino que les bendijo en esa tierra. Pero es la segunda vez. Y si ya vamos entendiendo que el hambre tiene que ver con esa hambre que tú tienes de buscar la palabra de Dios, entonces puedes tú empezar a comprender que hay dos eventos importantísimos en el tema de la historia acerca de los momentos en que va a haber hambre de la palabra de Dios. Y dice el Señor, le apareció el Señor
y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo. Y te bendeciré porque a ti y a tu descendencia daré toda esta tierra y confirmaré el juramento que hice a Abraham, tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo. Y aquí hay algo bien importante. Fíjense, dice la Escritura, una vez más, el versículo 3, habita como forastero en la tierra, en esta tierra, y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré toda esta tierra, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Hay un aspecto muy importante aquí que nosotros deberemos de considerar. Está hablando el Señor, le está diciendo a Isaac, en parte las mismas palabras, le está confirmando la misma promesa que le hizo a Abraham. Pero hay algo muy importante aquí, porque le está haciendo ver que es por Abraham, por su padre, por la fidelidad de su padre. Y eso es muy, muy, muy importante que nosotros lo consideremos. Cuando nosotros estamos viendo este aspecto de la bendición que le está prometiendo a Isaac, el Señor, de inmediato recordamos la promesa hecha a Abraham. En el libro de Éxodo, el capítulo 20, nosotros vemos las 10 declaraciones, los mandamientos que fueron dados a Israel. Y uno de ellos habla acerca de la honra a los padres. De manera que esta bendición que recibe Isaac, esta confirmación de la promesa, está vinculada con ese mandamiento. ¿Por qué? Que recordemos que es el primer mandamiento con promesa. Y si es el primer mandamiento con promesa, entonces tendríamos nosotros que considerar o dar por hecho que Isaac honró a su padre. ¿Cómo es que un hijo honra a un padre? A través de la obediencia, a través de su testimonio. Porque, ¿qué sería lo contrario? Pues la deshonra, la vergüenza para un padre. Y muchas veces un hijo puede avergonzar a un padre si su testimonio pues, es de esa naturaleza. Nosotros tendríamos que considerar entonces o dar por hecho que Isaac en todo dio honra a su padre acerca de su testimonio. Y tan es así que, bueno, el Señor le sigue bendiciendo a Isaac. Dice, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Recordemos que ya anteriormente habíamos hablado de este tema, el tema de la bendición que se le dio a Abraham en su simiente, la bendición de las naciones, que serían benditas las naciones en la simiente. Y esto se lo dice a Abraham primeramente, pero aquí vemos que lo confirma el Señor con Isaac. Y cuando estuvimos estudiando esta bendición en los capítulos anteriores de Génesis, entendimos las palabras del apóstol Pablo acerca de que cuando habla el Señor de esta simiente, dice específicamente que no habla de las simientes como si fueran de muchas, sino de una en referencia a Cristo, al Mesías. Es decir, ahí comprendimos entonces que la bendición de todas las naciones de la tierra, de todas las naciones, que tal cual se le dijo a Abraham, no van directamente de Abraham hacia todo el mundo, sino que hay un vínculo.
Y ese vínculo es Jesucristo. Esa es la simiente. Por eso dice, una vez más dice, versículo 4, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Porque está hablando de la simiente bendita que es Yeshua. Esa la misma simiente de la que habló el Señor cuando emitió el castigo a Adán y a Eva. Cuando le dice a la mujer, cuando le dice a Eva que su simiente siempre tendría enemistad con la simiente de hecho se lo dice a la serpiente, que tendría enemistad con la simiente de la mujer. Pero el asunto es que si estamos hablando de la simiente, de acuerdo aquí, ¿cómo lo podemos entender? Tiene que ver con la semilla, el semen, ¿sí? Que permite la descendencia. Pero la mujer no tiene eso. Entonces estamos hablando de que desde ese momento, de Génesis 3:15, el Señor habló de Yeshua, de la promesa de Yeshua, de esta simiente, de esta misma, por la cual serían benditas todas las naciones, que tendría enemistad con la simiente de la serpiente, es decir, con las descendencias también de la serpiente, de maldad. ¿Ok? Dice, por cuanto oyó Abraham mi voz, aquí está la vinculación de la bendición con promesa. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto y mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. ¿Sí? Entonces aquí nosotros podemos ver cómo es que, de acuerdo, si me acompañan a Génesis, por favor, acompáñenme a Éxodo 20. Vamos a ver que un poco antes de la bendición del mandamiento con promesa acerca de la honra a los padres, fíjense cómo es que el Señor habla acerca de lo contrario, es decir, del mandamiento que Dios da y de una advertencia si es que tú quebrantas ese mandamiento. Desde el versículo 3 dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen, ni ninguna semejanza y lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Ni te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Estamos hablando del tema de la idolatría. ¿Ok? Y acabamos de leer en Génesis 26 que Dios le dijo, no desciendas a Egipto. Así como tú recuerdas cómo es que Egipto representa esclavitud, representa desierto, también representa idolatría. Porque recordemos que cuando Dios liberó a Israel de la esclavitud, antes de liberarlo, lo pudo haber liberado de inmediato, pero antes de liberarlo tuvo que haber dejado un testimonio y una lección para todo el mundo de su gloria y de su poder. Y es que emitió un juicio a las 10 deidades más importantes de Egipto. Esas 10 deidades fueron castigadas, humilladas, destrozadas por Dios, el creador de los cielos y la tierra, a través de cada una de esas plagas. Entonces, ¿cuál fue el mensaje contundente de Dios? No hay Dios más que uno. Para Egipto y para todos aquellos que se identifican con Egipto. Entonces está tremendo el mensaje. Y aquí en Éxodo capítulo 20 vemos cómo es que dice claramente acerca de las imágenes, ni ninguna semejanza.
Ok, no, ni imágenes, pero ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas de la tierra, ni te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy el Señor tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Aquí está el aspecto contrario de la bendición que recibió Isaac. Es decir, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy el Señor tu Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. ¿En qué momento se rompe esta maldición? Por causa del incumplimiento de este mandamiento, por causa de la idolatría. En el momento en que tus generaciones o las generaciones de los padres que hayan estado en la idolatría rompe esa cadena de maldición. ¿Cómo la rompe? Arrepintiéndose y convirtiéndose al Dios de Israel. En ese momento se rompe esa maldición. Entonces, no es en automático. Hay un motivo. Pero ¿por qué dice? Porque hay un porqué o puede romper esa maldición. Porque dice claramente hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Significa que para que esta generación continúe sobre las generaciones, para que esta maldición continúe sobre las generaciones, significa que estas generaciones tienen que rechazar todo lo que tenga que ver con Dios, que no les importe. Eso es aborrecer. Aborrecer no significa más que simplemente que no te importe, que no les importe Dios. Es eso, el aborrecer. No esperemos algún otro tipo de reacción más grave, ¿no? Simplemente con eso. Entonces, vemos pues cómo es que importante entender los simbolismos una vez más. Dice, ¿en qué versículo me quedé? Ok, dice, bueno, regresamos desde el 3. Habita como forastero en la tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham, tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras. Y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Aquí nos quedamos. Estamos hablando entonces, confirmamos una vez más que esta bendición es tan especial que implica como condición el vínculo bendito, el vínculo que es Jesucristo, Yeshua. Esa es la simiente bendita por la cual todas las naciones tenemos bendición. Dice, versículo 5, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Aquí está la condición, para que tus hijos tengan bendición. Sea confirmada la bendición que a ti se te ha prometido, es que tú, como padre, continúes siendo fiel, obediente a sus mandamientos, estatutos y leyes. Dice versículo 6, habitó pues Isaac en Gerar, y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer. Se va a repetir el mismo evento de Abraham. Eran hermosas estas mujeres. Dice, y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, y él respondió, es mi hermana, porque tuvo miedo de decir es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Sucedió que después de que él estuvo allí muchos días, Abimelech, rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac, que acariciaba a Rebeca su mujer. Y llamó a Abimelech a Isaac y dijo, he aquí es de cierto tu mujer. ¿Cómo pues dijiste es mi hermana? E Isaac le respondió, porque dije, quizás moriré por causa de ella. Y Abimelech dijo,
Recordemos que Abraham hizo lo mismo. Desde que tomó a Sara por mujer, le dijo, vamos a ir por estas tierras y vamos a hacer un pacto. Vas a tener esta merced conmigo, vas a tener este favor conmigo. Vas a decir que eres mi hermana. O sea, era una verdad con mentira. En parte sí, pero en el sentido, obviamente, que él lo tenía que expresar, pues era una mentira. Claro que sí, por supuesto, pero analizamos todos estos motivos también que tuvo Abraham para preservar su vida y que de alguna manera Dios no le advirtió acerca de que estuviera mal, porque por la misma comunión, el mismo contacto que tenía el Señor con Abraham, nos hubiésemos enterado de que a Dios le hubiese parecido mal eso. Sin embargo, el Señor no se registra que le haya llamado la atención por eso, ¿no? Y aquí Isaac está haciendo lo mismo. Claro, aprendió el papá. E Isaac le respondió, porque dije, quizá moriré por causa de ella. Y Abimelech dijo, ¿por qué nos has hecho esto? Porque por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer y hubiera traído sobre nosotros el pecado. Nos damos cuenta que a pesar de que eran naciones gentiles, tenían conocimiento, tenían pleno conocimiento y temor del Dios de Israel, del Dios de Abraham y de Isaac hasta este momento. Entonces eso es bien importante porque ¿cómo es que un gentil, cómo es que una persona que no cree en Dios, simple y sencillamente va a tener temor de Dios? No que no crea, sino que no es su Dios, pues. O sea, a cualquier persona que tú le preguntes, te va a decir, sí creo en Dios. El problema es que para muchas personas el concepto de Dios puede ser incluso una piedra, ¿no? O sea, ahí está tan pervertido ahorita este tema que le dicen a la naturaleza, la madre naturaleza, ¿no? Como si fuera una deidad. El sol, o sea, la adoración al sol, o sea, que eso es idolatría, es justo de lo que estamos hablando. Hay un solo creador de los cielos y la tierra, y ese es Dios. Y en ese sentido, es bien importante que consideremos esta expresión. Abimelech le reclamó a Isaac, pero por el temor de Dios, por el temor que tenía a Dios. Porque dijo, por poco, y si alguien hubiese dormido con tu mujer, hubiera sido una desgracia para mi nación, para mi pueblo. Y entonces Abimelech mandó a todo el pueblo diciendo, el que tocare a este hombre o a su mujer, de cierto morirá. O sea, cuidadito con ellos. Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1 y le bendijo el Señor. Fíjate qué interesante, cómo es que este testimonio que tú puedes dar acerca del Señor va a generar, es un círculo que va a generar esta honra que tú le des al Padre, al Eterno, a través de tu testimonio, va a generar que Dios te bendiga, te prospere, y los demás lo van a ver. Y esto va a causar envidia. Pero al mismo tiempo o sea, no te van a hacer mal, pero tampoco van a querer nada contigo por causa de la envidia. Pero ¿qué es lo más importante que rescatas de esto? Pues que por causa de tu buen testimonio, de tu testimonio de tu Dios, de tu forma de vida, ellos saben que Dios está contigo. Y fíjense lo que sucedió. Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1 y le bendijo el Señor. Y el varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Dice cosechó a 100 por 1. Hace un momento vimos el aspecto de los dos tiempos en el que hubo hambre en la tierra.
primero con Abraham y después con Isaac. Si Isaac, como lo estudiamos en su momento, capítulo 22, es una sombra profética de Yeshua, el que te esté diciendo la escritura que hubo 2 momentos de hambre, significa que hubo 2 momentos, o habrá 2 momentos en la tierra en que la gente buscará de la palabra de Dios y no la hallará. El profeta Amós habló de este tema y habla precisamente de que va a haber momentos, va a haber tiempos en que la gente buscará conocer de la palabra de Dios, pero no la hallará. Y esto está tremendo, porque efectivamente sucedió en un momento y sucederá en un segundo tiempo. Una vez más habrá hambre, pero en este segundo momento, en este segundo evento, a ti como a Isaac, Dios te va a decir: no desciendas a Egipto. Es decir, no te vayas, no regreses a la esclavitud, a la idolatría, porque la idolatría tiene que ver con una actitud. No es más allá, mucho más allá del mono, de la imagen. Tiene que ver con una actitud del hombre. Es eso justamente lo que Dios quiere. Dios quiere tu corazón. Dios quiere que tú le adores a Él en espíritu y en verdad. Entonces, tiene que ver con una actitud. Pero va a llegar el momento en que la palabra de Dios tal cual va a escasear. Y lo único que vas a encontrar son mensajes a modo, son mensajes o prédicas o gente que te esté predicando un falso evangelio. Algo que esté muy a modo, muy acondicionado a intereses personales quizás, o que incluso muy a propósito, y aquí ya hablamos de la simiente, de la serpiente, que estén muy a propósito con la intención de desviarte en tu fe, en la edificación de tu fe. Porque hay gente que está destinada para eso, tal cual. De la misma manera en que Judas fue destinado para entregar al Señor, de la misma manera va a haber gente que esté destinada para provocar confusión y desvío en las ovejas. Pero es aquí donde nosotros tenemos que poner mucha atención. Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1 y le bendijo el Señor. Esto te está anunciando, este versículo 12 te está anunciando un evento profético acerca del segundo tiempo de una segunda hambre en todo el mundo. De este momento en que mucha gente va a buscar de la palabra de Dios, pero no la va a encontrar. Hablo del mensaje del evangelio verdadero. Y gente que realmente quiera conocer, que ya se haya cansado del sistema de engaño, del sistema religioso, del sistema en donde simplemente les dan paliativos y no les hacen entender, no les enseñan a que por ellos mismos y que sea el Espíritu de Dios que les esté ministrando el conocimiento de la palabra de Dios. Lo que va a querer buscar la gente es a Dios a través de su palabra y no la van a encontrar. Va a ser tremendo eso. Entonces, ¿en qué momento proféticamente tú consideras que se va a cumplir este evento? Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año. Si Isaac es una sombra profética de Yeshua, ¿en qué momento tú consideras que Yeshua sembró? ¿Y en qué momento cosechó o cosechará al 100 por 1? Son 2 eventos. Pues la siembra es cuando muere Yeshua, ¿no? Exactamente. Que es cuando entra la semilla. Exactamente, porque tuvo que haber muerto el grano de trigo para dar mucho fruto. Exacto. Y la cosecha, pues es la gran cosecha al final de los tiempos en que va a venir por todo su pueblo. La cosecha de las almas. La cosecha final, el momento preciso en el que nosotros
vamos a poder ser testigos de esta separación que va a hacer el Señor. La cizaña del trigo, del buen grano. Verso 13. Y el varón se enriqueció y fue prosperado, y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Claro, por supuesto, Yeshua en su segunda venida ya no va a venir como cordero, va a venir como león, el león de la tribu de Judá, va a venir como rey, va a venir a reinar, y por eso se hará poderoso. Y tuvo hato de ovejas, está hablando de Isaac, hato de vacas y mucha labranza, y los filisteos le tuvieron envidia. Y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham su padre en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. Fíjate qué interesante. Si estamos hablando de que el agua es una representación de la palabra de Dios, que está representando el hecho de que haya quienes estén empeñados en tapar esos pozos de agua. Y hay muchas formas de poder tapar un pozo de aguas vivas. La palabra de Dios es agua viva. Y hay quienes están empeñados, como en este caso, como los filisteos, en tapar esos pozos de agua viva. Y hay muchas formas de hacerlo. Una de ellas, lo que acabamos de mencionar, es estar empeñados en dar un falso evangelio. Otra es no dar el mensaje del evangelio. Tú puedes hablar de aspectos de la Biblia. Fíjate qué importante. Mira, por ejemplo, y es muy fácil de entender. ¿Qué hace un teólogo? Una persona que tiene un doctorado en teología, por ejemplo. O sea, finalmente lo que aprende esa persona tiene que ver todo con el aspecto de Dios en todos los sentidos incluso en todas las religiones. Pregunta, ¿eso tú crees que a estas personas les da la revelación de la palabra de Dios? No, de ninguna manera. No, porque nada más utilizan su conocimiento humano, pues. Un ejemplo muy claro lo vemos en el tiempo de Jesucristo, Yeshua cuando vino. ¿Qué fue lo que sucedió cuando los apóstoles, los discípulos todavía, ya eran apóstoles porque ya había ascendido el Señor, se presentan ante los líderes religiosos de Israel, ante el Sanedrín, ante estos hombres que eran considerados los sabios de Israel. Se quedaron con la boca abierta. ¿Por qué? Porque los identificaron que eran gente sin letras, dice la Escritura. Eran gente sin letras. Eso a ti te debe de dejar muy claro, que no depende absolutamente de la capacidad de la persona, la comprensión de la palabra de Dios. Depende de tu empeño, eso sí, de tu empeño, de tus ganas de querer conocerlo. Pero de ninguna manera tú te puedes desanimar por el hecho de que no tengas letras, no tengas muchos estudios. No, porque de la misma manera en que el Espíritu de Dios operó en sus apóstoles en aquel momento, ha continuado operando el Espíritu de Dios y seguirá haciéndolo hasta el fin de los días. Esto es muy importante entenderlo, que nos quede muy claro a todos, porque mucha gente considera que quizás, como lo acabo de mencionar, alguna persona que se haya esforzado mucho y que tenga, como decía, un doctorado en teología, ¿no? O materias de esa naturaleza, pues ya conoce mucho la Biblia. Realmente no es así. No es así. Entonces lo que nos tiene que quedar muy claro es eso. La palabra de Dios
tiene que fluir y tiene que salir del pozo. Y lo único que tienes que hacer para tomarla es tomarte de la mano del Señor. Estudiar la Escritura, leerla, conocerla. Y sí, convertirte en un discípulo. Porque un discípulo es un estudiante, eso sí. Un estudiante. Y hay que meterse, hay que estudiar, pero para eso no necesitas tener una profesión X, ni mucho menos. Entonces estos filisteos lo que estaban haciendo era tapar estas aguas, estos pozos de aguas, evitando que el agua fluyera. Entonces dijo Abimelec a Isaac: apártate de nosotros. Verso 16. Porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. Esto fue justo lo mismo que sucedió con el pueblo de Israel después de varios años, cuando ya murió José en Egipto, que después de haber sido gobernador de Egipto, y muy poderoso José, pasó el tiempo y después hubo un momento en que el faraón pues ya no reconoció todo el favor que hizo José por aquella nación, y dijo lo mismo: estos están haciendo poderosos, se reproducen mucho, son muchos ya, y están haciendo muy fuertes. Va a llegar el momento en que se pueden rebelar contra nosotros, y entonces deciden someterlos a esclavitud. Lo mismo que le está sucediendo, solo que aquí le dice, por el temor que tenían de Dios, aquí sí Abimelec tenía temor del Señor, le dice: mejor apártate de nosotros, no te vamos a hacer daño, pero apártate de nosotros, porque te has vuelto muy poderoso. Y en aquel tiempo, era muy cuidado el tema del poderío militar que se pudiera tener por las conquistas de las tierras, por las conquistas de las naciones. Entonces, su visión de Abimelec era tal cual un gentil, pero también con visión militar. Es decir, se está haciendo muy poderoso, y decir poderoso tenía que ver con mucha gente, con muchas vacas, con mucho ganado, con mucha gente que podía en un momento dado hacer guerra. Vimos cómo es que Abraham tomó a la gente que estaba en su casa y hizo guerra y rescató a Lot, su sobrino, porque lo habían secuestrado. Entonces, un hombre con esta riqueza y con este poderío, por supuesto que, aunque sea un pequeño ejército, pero con todo el poder de Dios, era capaz de destruir a cualquier ejército. Y eso lo sabía Abimelec. Así es que le dijo: te has vuelto muy poderoso, vete, apártate de nosotros mejor. E Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar y habitó allí, y volvió a abrir Isaac los pozos de agua. Fíjate. Haz de cuenta que puedes tú ver a Jesucristo regresando para decir: ok, se fueron abiertos pozos de agua allá en Sinaí. Ahí está la palabra de Dios para que Israel sea testimonio del cumplimiento de la Torah, de la voluntad, y aprender a vivir. Pero fueron cerrados. Entonces viene Yeshua y abre estos pozos de agua. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que había abierto a los días de Abraham, su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham. Y los llamó por nombre que su padre les había llamado. Perdón, una pregunta. Aquí dice habían cegado. ¿Qué es como esconderlos de la vista de cualquiera? Esa palabra, cegado. Cegado. Porque también en el verso 15 dice: los filisteos los habían cegado. Entonces esta palabra sí me llama la atención, porque para nosotros es cegar, no verlo, pues, no ver el pozo. Sí. Pero no sé ahí en el Strong qué pueda decir. Es versículo 18, ¿no? Ajá. Mira. ¿Sí es el 18? Sí. Bueno,
también en el 15 dice, habían cegado. La palabra cegado tiene que ver, bueno, la palabra cegado tiene que ver, es la palabra satán en el hebreo, que tiene que ver con cerrar, literalmente. Haz de cuenta que los llenaron de tierra. ¿Sí? Tiene varias implicaciones, pero en este caso, en el contexto de la palabra, como es un pozo, el contexto tiene que ver con tapar, con cerrar, literalmente. La palabra cegar, ahora ya en un aspecto más profundo o simbólico, la palabra cegar tiene que ver también con hacerlo secreto, con ocultar o guardar. Entonces, cuando tú lo ves de esta manera, si lo quieres ver en el contexto del que estamos hablando, acerca de lo que representa el agua, que es la palabra de Dios, y estas personas, que hay muchas personas en todo el mundo que están muy empeñadas en evitar que la palabra de Dios, que el verdadero evangelio sea difundido, entonces están procurando hacerlo secreto, ocultarlo. O sea, sí lo conocen. ¿Lo conocen? Sí, claro, por supuesto que sí. Y lo ocultan, lo cierran o evitan que fluya, que salga a la luz. Está tremendo, ¿no? Es que yo les digo, o sea, bueno, es que un estudio así, viendo cada simbolismo, tendríamos que tener 3 sesiones de este capítulo nada más. Así, por eso les invito a que casita, procuren, no sé, ustedes mismos, que cuando tengan sus tiempos. Por eso les mando yo los cuestionarios en la semana, para que tengan tiempo de ustedes en casita de no solamente responder, para que participen después de este estudio en Telegram con sus respuestas, y de esa manera nos enriquecemos todos, sino que también por ustedes mismos vayan viendo la importancia que tiene todos y cada uno de los simbolismos. Cada palabra que hay en la escritura no está por demás, no está simplemente por accidente. Todo el aspecto simbólico, profético y analógico, lo podemos ver en cada pasaje de la escritura. Es muy interesante. Ok. Así es de que ese es el asunto que le dice a Abimelech, a Isaac: apártate de nosotros. Pero bueno, por ejemplo, históricamente han ocurrido muchísimos acontecimientos en donde el pueblo judío ha sido víctima de situaciones así, en donde ya son establecidos, tienen ya negocios en un país X, y resulta que ya les piden que desalojen. Seguramente ustedes han escuchado hablar de los pogromos. Los pogromos son acontecimientos en donde se caracterizan, o que se han caracterizado a través de la historia, por el linchamiento literal de comunidades. En este caso, principalmente el pueblo judío. Históricamente están registrados muchos eventos. Ustedes pueden irse a la historia y buscar los pogromos. Como concepto, tiene que ver con eso, ¿sí? Con buscar el linchamiento de un grupo, o una etnia, o una población, etcétera. Pero en este caso está muy relacionado, muy ligado el tema con el pueblo judío, por tanta persecución que ha sufrido nuestros hermanos. Entonces, una de las consecuencias o las razones es precisamente eso, fíjense. El lugar donde se encuentran los gobernadores, o los presidentes, o líderes, no sé, lo que sea, finalmente llegan a la conclusión de que se han vuelto muy poderosos. Existe la versión,
hipótesis de que una de las razones por las cuales Hitler encabeza el movimiento perverso del Holocausto tiene que ver precisamente con eso, en donde él consideraba, junto con otros líderes, pero él como encabezando esto, que los judíos se estaban apoderando del mundo en sí, que estaban siendo tan poderosos que se estaban apoderando del mundo, que estaban llegando, y hay muchas teorías al respecto, perversas en ese sentido. Ahora bien, yo no digo que haya movimientos que tengan ese propósito, pero no es el pueblo de Dios. Y en el pueblo judío hay pueblo que ama al Señor. Hay mucho pueblo que verdaderamente ama al Padre, que ha estado dispuesto, incluso lo vemos a través de los registros históricos, que ha estado dispuesto y han entregado su vida por amor a Dios. Pero ellos no son los que quieren apoderarse del mundo con esta idea perversa que han tenido y que con la que pretenden justificar pues el linchamiento que han tenido. Por ejemplo, en el caso de España, en 1492, ¿qué fue lo que sucedió? Que se les ocurre a los reyes, que eran católicos, expulsarlos. Por tanta riqueza, ¿no? Que ya tenían. Sí. Igual en este caso. Sí, así exactamente. Así es de que bueno, aquí hay mucho tema, muchísimo tema. Ustedes pueden ligarlo también con el tema de los pastores asalariados. ¿Por qué? Porque los pastores asalariados, ¿qué es lo que buscan? Lo que han buscado a través de la historia. Pues, ¿quién habla de los pastores asalariados? El profeta Ezequiel. Bueno, pues desde entonces, esto no es nuevo, desde entonces se ha estado viendo el tema de los pastores asalariados, aquellos líderes religiosos que conocen la Biblia, pero que impiden que fluya el agua. Tapan el pozo de las aguas vivas y lo único que le dan a la gente es lo que les conviene que escuchen. Estamos preparando el siguiente libro de este ministerio. Es un tema muy importante que consideramos que también es importante compartirlo con todos ustedes. Muchos de ustedes ya lo conocen, ya se ha difundido, lo hemos difundido de manera muy simple a través de las redes sociales, que tiene que ver con el diezmo, pero conforme a la doctrina de Yeshua, Jesucristo. Y es un tema, es un libro, un pequeño libro, comentario que estamos ya preparando para publicarlo ya en breve, y que consideramos también muy importante. Ustedes van a poder ver en este material todo este tema acerca de la intención que se ha tenido a través de la historia de evitar o de haber cegado, de haber mantenido cegados estos pozos de agua que vino a entregar el Señor desde el Sinaí y después que vino a volver a abrir Yeshua. Esto no ha cesado, esto no ha dejado de ocurrir, continúa ocurriendo. Tan es así que Yeshua hizo un reclamo tan fuerte, tan duro a los líderes de Israel, aquellos que estaban obligados a abrir y mantener abiertos estos pozos de agua para que el agua viva fluyera y las ovejas fueran alimentadas y estuvieran en pastos verdes. No fue así. Y está profetizado que esto continuará así, de esa misma manera. Así es de que, pues bueno, versículo 19. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas, los pastores de Gerar riñeron. Ahí está una vez más. ¿Qué es lo que sucede cuando alguien comienza a hablar la palabra de Dios y
y trata de expresar la verdad que podemos ver en la Escritura. Bueno, lo que sucede es que quienes están interesados en que no se conozca la verdad, comienzan a atacar, comienzan a expresar la condición que tienen. Y esto es algo muy común, es algo muy común hoy en día, porque entonces ya no se trata solamente de la diversidad de opiniones, sino que se trata de ocultar, de callar a quienes tratan fielmente de hablar la palabra de Dios. Porque, y esto la gente lo puede ver, la gente es muy inteligente, la gente tiene sentido común. La gente que no está ligada en actitud a una idolatría ante un sistema o ante una persona X, sino que tiene el verdadero entendimiento, el sentido común para mantenerse fiel a Dios y a su palabra. Que ya entendieron que el hombre se puede equivocar, porque eso es lo que sucede. Por supuesto que nosotros podemos equivocarnos, pero hay uno que no se equivoca y ese es Dios y su palabra. Así es de que el llamado para todos es a mantenernos fieles a su palabra, mantenernos, no poner lo que diga el hombre por encima de lo que dice la palabra de Dios. Eso no puede ser, porque si tú lo haces sin darte cuenta, estás cayendo en idolatría. Eso es la actitud de la idolatría. Cuando el creyente pone por encima de la palabra de Dios lo que diga el hombre. Hay cosas en la Escritura, en la palabra de Dios, que pueden llegar a ser interpretadas, pero cuando son interpretadas en contra de la propia Escritura, eso es perversión. Y entonces tú y yo, lo que tenemos que poner mucha atención es precisamente a eso, a no caer en ese grave error de decir, pues lo que diga fulanito, lo que diga fulanita, quien sea, pues eso voy a creer. Y ya quedarte con eso y darlo por hecho. Eso es el mayor error. Tu responsabilidad como discípulo de Jesucristo es escuchar, por supuesto escuchar. Y lo que de antemano tú ya disiernas que no lo debes de tomar, no lo tomes. Como dice la Escritura, toma lo bueno solamente. Pero después vete a la Escritura, consulta con tu Padre, y en base a lo que ya escuchaste, entonces tú mismo convéncete que tu fe sea de convicción al 100%. Eso es oro, eso es el oro, esa es la riqueza que tú estás buscando. Hazla, ahí la tienes, está a tu alcance. Pero en fin, no permitamos entonces que los filisteos, que aquellos que están dirigidos por Abimelech, simbólicamente hablando, pues tapen los pozos de agua. Y si son tapados en un lugar, pues busca otros, como que fue justamente lo que hizo Isaac. Verso 29, y abrieron otro pozo y también riñeron sobre él y llamó su nombre Tzitna. Perdón, desde el verso 20. Los pastores riñeron, riñeron con los pastores de Isaac, diciendo, el agua es nuestra. O sea, llegaron los siervos de Isaac, abren el agua y estos la reclaman. Sí. Dice, el agua es nuestra. Es justo la actitud de Satanás. ¿Cómo? ¿Perdón? Solo yo puedo dar agua. Exactamente. Es mía, nada más. Están hablando de pozos. Y de un pozo se abastecían comunidades enteras. Todos los rebaños. Así es. Entonces lo que está diciendo, no, tú no vas a dar el agua, la voy a dar yo, es mía. La revelación de Jesucristo solamente puede ser mía. Imagínate qué risa, ¿no? Cuando tú lo ves, ya lo entiendes de esa manera, pues bueno,
Pero qué peligroso, porque hay muchas ovejitas que realmente están en una condición así y están todavía cautivas en esta situación. Entonces ya estamos viendo tu panorama de andar, la idea que tú tenías de andar juzgando y criticando todo el tiempo a la iglesia católica o la iglesia cristiana, pues ya se derriba, porque te estás dando cuenta que es mucho más peligroso que eso. No es eso. No solamente, o sea, sí, por supuesto que son sistemas, pero no, va más allá, es algo mucho más peligroso porque tiene que ver con personas específicas, líderes específicos que están llevando a cabo una actitud equivocada. ¿Cuántas veces no se han enterado ustedes de personas, de líderes que le dicen a otras, no, tú no puedes tener este pozo, tú no puedes tener este pozo de aguas vivas, no puedes hablar, no puedes transmitir, porque es mío? Imagínate, esa actitud es de Satanás, porque nada, absolutamente nada de la palabra de Dios, de la Escritura, puede alguien, algún hombre, algún mortal decir que es de suyo propio. Si el conocimiento de la palabra de Dios es divino, es de Él, la gloria es del Señor solamente. Así es de que absolutamente todos, cualquiera, cualquiera que me hace el honor de escuchar, tienen toda la autoridad entregada por el Mesías para hablar su palabra. No hay ninguna limitante y mucho menos nadie absolutamente puede llegarte a decir, tú no puedes enseñar la palabra de Dios porque no tienes este conocimiento o porque no tienes esta profesión o estos estudios de, no sé, ciencias divinas, o porque no tienes, porque no hablas el griego, porque no hablas el hebreo, porque no hablas, no sé, tantos argumentos tan equivocados, tan infantiles que resultan a final de cuentas. ¿Por qué? Porque te maravillas tú mismo cuando Dios te revela la palabra de Dios. Es Él, el único que se lleva la gloria es Él. Así es de que tú decides si quieres recibir el honor de poder hablar su palabra. Y eso es un honor muy grande. Y es hermoso. Y entonces dice, el agua nuestra, por eso llamó el nombre del pozo Esek. Por eso llamó el nombre del pozo Esek, que significa rencilla, pleito, enemistad, altercado. En ese sentido, imagínate, aquí hay un antecedente, pero eso es un pozo. Primero hay una rencilla, ¿ok? Registra eso. Y dice, porque habían altercado con él y abrieron otro pozo y también riñeron sobre él y llamó su nombre Sitna. ¿Y qué significa Sitna? Sitna tiene que ver también con lo mismo que aquí dice, ¿sí? Y se apartó de ahí y abrió otro pozo. Sitna es una palabra que está relacionada con Esek. Y como consecuencia de un pleito, de un altercado, como lo tuvieron, entonces surge una enemistad. Es decir, a partir de ese momento se enemistaron. Así es de que, primero le dice este hombre a Isaac, a Abimelech, le dice, vete porque te has vuelto muy poderoso. Es decir, le expresó su temor en cierta forma. Y no puedo hacerte nada porque tengo temor de tu Dios, ¿ok? Es lo que le dice en cierta forma. Entonces,
los pastores de Abimelech riñen con Isaac. Y primero, en el primer pozo, ¿sí?, hay un altercado. Y así le pone Isaac por nombre ese pozo. Y en el segundo, Signa, que tiene que ver con enemistad. Pero ya cuando bautiza a este pozo con este nombre, significa que hay un pleito ya. Hay un pleito casado ya. Hay un problema ahí serio. Por lo cual entonces sí tendría que temer a Abimelech, porque si la razón por la cual le dijo, te has vuelto poderoso, mejor vete, entonces ya el momento que se entera Abimelech, por supuesto que surge un temor muy válido, porque dijo, no, yo voy a tener guerra, no quiero tener guerra con Isaac, quién sabe cómo me vaya. Enemistad. Y se apartó de allí y abrió otro pozo y no riñeron sobre él. Y llamó su nombre Rehobot. Pero fíjate qué interesante, porque Rehobot tiene que ver con un lugar amplio. Entonces, cuando tú lees el concepto de Rehobot, que tiene que ver con un área amplia, sin problemas, sin pleitos, tiene que ver también con paz, con shalom. Entonces esto es hermoso porque te da la idea de que al final de cuentas eso es lo que va a venir, eso es lo que a eso va a resultar. Y cuando hay paz, cuando hay shalom, simple y sencillamente la comunión que tú puedas tener con Dios es libre, no hay nada que te lo impida. ¿Sí? Y se le apareció el Señor, verso 23, y de allí subió a Beersheba. Beersheba tiene que ver con, recordemos que ya lo vimos, tiene que ver con el lugar, el pozo, aquel pozo que se bautizaron como el pozo del pacto, o el pozo de 7, ¿recuerdan? Por el nombre. Y se le apareció, verso 24, y se le apareció el Señor aquella noche, y le dijo, yo soy Dios Abraham, el Dios de Abraham, tu padre, no temas, porque yo contigo estoy, y te bendeciré, y te multiplicaré tu descendencia por mucho, por amor a Abraham mi siervo. Y edificó allí un altar, e invocó el nombre del Señor, y plantó allí su tienda, y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Y Abimelech vino a él, fíjate, aquí viene ya la reconsideración, porque dijo, aquí ya no quiero tener más problemas. Abimelech vino a él desde Gerar, y a Usat, amigo suyo, y Ficol, capitán de su ejército, y les dijo Isaac, ¿por qué venís a mí? Pues que me habéis aborrecido, y me echasteis de entre vosotros. Y ellos respondieron, hemos visto que el Señor está contigo. Y dijimos, haya ahora juramento entre nosotros, haya ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo. Que no nos hagas mal. le está pidiendo paz, le está diciendo, ya reñimos contigo por los pozos, por el agua, pero ya no queremos, ya queremos paz, mejor queremos paz. Se adelantó. Una estratega militar también sabe cuándo hacer paz, final de cuentas. Que no nos hagas mal como nosotros no te hemos tocado, dice, aquí ya hace la diferencia. Por supuesto que le hicieron mal, pero dice, pero no te hemos tocado, no nos hemos metido contigo. ¿Okay? No te hemos tocado, y como solamente te hemos hecho bien y te enviamos en paz, tú eres ahora bendito del Señor. Independientemente de que los gentiles te rechacen, una persona que no cree en Dios te rechace por tu fe,
ellos saben que Dios está contigo y el hecho de que sean gentiles, no creyentes, no impide que vean que Dios está contigo. O sea, eso no lo impide, al contrario, se dan cuenta. Dios está contigo y te bendice. Ellos lo saben. Y como consecuencia van a tener temor. Pero ese temor no es de ti, no es hacia ti. Eso lo tienes que tener muy claro. Ese temor es por el Dios al que tú profesas. ¿Sí? Ese temor que manifestó Abimelech no fue el temor a Isaac, fue a Dios. Es que sabían que Dios estaba con él. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Entonces él les hizo banquete, fíjate la respuesta. Él les hizo banquete y comieron y bebieron y se levantaron de madrugada y juraron el uno al otro, e Isaac les despidió y ellos se despidieron de él en paz. Fíjate qué importante la actitud de Isaac. En la actitud de Isaac nosotros aprendemos a no guardar rencor, sino a perdonar siempre de todo corazón. Y esto es fundamental. Si tú dices que crees en Yeshua, si tú dices que crees en Jesucristo y que crees en el Dios de Israel, tú no puedes tener una actitud de falta de perdón o de venganza. Sí, o sea, cuando no hay perdón, buscas la venganza, buscas saber cómo te la pagan, cómo te desquitas. Y hay que aprender a diferenciar. Muchas veces, por causa de tener una fe distinta, tú sabes de antemano que no vas a tener una comunión como de excelencia, por supuesto. O sea, es obvio. Pero quizás una sana distancia y en paz, una vida en paz, eso es muy bueno. O sea, eso es bueno. Y por el hecho de que tú tomes la decisión de vivir así, no significa que no perdones. Hay que aprender a diferenciar. Tú perdonas y el síntoma más claro para ti mismo de que perdonas, pues es el hecho de que no guardas rencor para con la persona. No estás buscando vengarte de alguna forma o hacer daño. No, sino que simplemente estás en paz, estás tranquilo. Verso 30. Entonces él les hizo banquete. Ok, ya lo leímos esto. Verso 32. En aquel día sucedió que vinieron los criados de Isaac y le dieron nuevas acerca del pozo que habían abierto. Y le dijeron, hemos hallado agua. Hemos encontrado la revelación del Señor. Hallaron agua después de la acción de perdón que tuvo Isaac, de este banquete que les hizo. O sea, la forma más clara de perdón que tú puedes tener con la persona es un acto de beneficio en favor de las personas. Y con eso tú estás demostrando que estás perdonando. No necesitas otra cosa, o sea, tampoco hay que como que exagerar las cosas, ¿no? Hay que ser muy claros, hay que ser maduros en ese sentido también. Así que toda buena acción, pues por supuesto que trae recompensa. Y entonces se encontraron agua y lo llamó Seba. Por esta causa el nombre de aquella ciudad es Beersheba hasta este día. Y cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Beeri, Eteo, y a Besamat, hija de Elón, Eteo también. Y fue una amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. ¿Qué significa esto? Pues esto significa un gran temor para cualquier padre o madre que haya tenido la preocupación por formar a sus hijos. Sin importar que sean hijos varones o mujeres, jovencitas, la mayor preocupación para todos los padres hoy en día es que sus esposos o sus esposas pues sean gente temerosa de Dios. Y hay una gran diferencia entre tener respeto por Dios
y ser temerosos de Dios. No es lo mismo. Ser temeroso de Dios es ser un creyente, ser parte del pueblo de Dios. Y tener respeto por Dios, como lo tuvo Abimelech, o temor de miedo, ¿sí? Esa es otra cosa. No importó que Abimelech tuviera temor de Dios, que tuviera miedo a la venganza del Señor. Simple y sencillamente, Abimelech se mantuvo con su propia religión, con sus propios dioses, con su propia forma de vida. Con sus pozos tapados, cegados, ocultos, cerrados. El asunto es ese. Y el temor para todos nosotros como padres es que nuestros hijos tengan el mal atino, o el desatino, por decirlo así, el desatino de encontrarse o de querer unirse en matrimonio con personas que no son temerosos de Dios. Yo, por ejemplo, yo tengo 3 hijos, yo no tuve niñas, yo no tuve hijas, pero yo les digo a mis hijos, no se estén fijando en que si son muy bonitas o que si son determinado tipo de estereotipo de señoritas. Eso no les va a dar a ustedes la felicidad se los va a dar niñas jóvenes que amen a Dios, que tengan en su vida como propósito mayúsculo, muy importante, la comunión con Dios la mayor parte de las horas de su vida. Eso no solamente a ustedes les va a hacer sentir felices, alegres, contentos, en paz, sino que a sus hijos les va a transmitir esta bendición que recibió Isaac por causa de Abraham. Que sean nuestros hijos, nuestras hijas, para quienes tienen hijas, la causa de la bendición de su descendencia, y que no se convierta en, como lo dice aquí la Escritura, que no se convierta para nosotros, sus padres, en amargura de espíritu. Que sea esa nuestra oración. ¿Qué les parece? Que sea esta nuestra oración y nuestro anhelo en el corazón, y que sea prosperado este anhelo por parte del Señor. ¿Ok? Oramos. Bendito Dios, gracias te damos, papito, por enseñarnos tu palabra, por abrir ese pozo de agua, Yeshua, que nos permite saciar esta sed que tenemos, Señor. Yo te pido por todo tu pueblo Israel que está viviendo con sed, Señor. Yo te pido que sigas abriendo pozo de agua, Padre, para todo tu pueblo, que sigas abriendo sus ojos, Señor. Que llames a su espíritu, que soples aliento de vida a esos huesos secos. Padre, para que te busquen, para que te anhelen, Señor, para que estén verificando tu palabra, estén aprendiendo de ti solamente. Gracias te damos, papito, por este gran ejemplo que hemos visto de lo que hace este espíritu de Abimelech, de tapar el pozo de aguas, de cegarlo, Padre, pero que al final de cuentas tú vienes y lo destapas para nosotros y nos das de esas aguas, como dijiste en Juan 7, Señor, que el que se acerque a ti tendrá aguas vivas, ríos de agua viva fluirá de nosotros. Gracias, Padre eterno, por este estudio tan hermoso que hemos tenido. Y estamos confiados en ti, Señor, en que tú proveerás esposas para nuestros hijos, esposos, Señor, para aquellos que tienen mujercitas, de acuerdo a tu voluntad, y que sean temerosos de ti, para que nosotros, Señor, no vivamos esa amargura de espíritu, Señor, en nuestras vidas, sino que esa promesa dada a Abraham sea también hecha en nosotros, en nuestras vidas, que toda nuestra descendencia te busque y te anhele, y que nosotros como padres
Enseñemos a nuestros hijos tu palabra, a amarla, a desearla, Señor, con todo el corazón. Sí. Gracias te damos, papito, por este tiempo que vivimos, Señor, porque tú estás abriendo esos pozos de agua para tu pueblo. Gracias, papito, en el nombre y por los méritos de Yeshua. Amén. Amén.